Entonces, esta posibilidad de objetivar el contenido del discurso cuando efectivamente lo puedo depositar en un objeto externo, ¿no? Y a diferencia de lo que podía pasar con el canto, que está directamente relacionado, digo, que era lo mismo que la poesía, digamos, ¿no? Sí, Canto y encanto vienen juntos. O sea, te rompe la cabeza, digamos. Por eso también a partir de ahí aparece toda también esta deriva objetivante de lo textual y esta sustracción o artificial, ¿no? Como la idea de que el sujeto se puede sustraer de su lugar y que puede entonces depositar un saber objetivo de una materia. claro, tal cual. O sea, si vos eras un político antes y tenías que dar un discurso, no había forma de que vos, no solamente un político, no un pensador que tenía que dar un discurso, no había forma de que vos te pudieses disociar de lo que estabas diciendo, porque era el mismo sujeto el que estaba poniendo en palabras, ¿no? Pero como dice Ab, la posibilidad de escribir ya es como que permite una división, que en realidad es una división un poco artificial, ¿no? Pero que bueno, está ahí y a partir de ahí se arma toda esta idea de separación de sujeto-objeto, de separación eh, también en la construcción de la verdad, ¿no? Como de lo subjetivo y lo objetivo y de lo que construye verdad como algo puro, no atravesado por la experiencia subjetiva, digamos, Afectiva afectiva también, también, claro. sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, eso de Bernard. Y lo otro que queríamos traer también en relación bueno, con el mismo objetivo de ampliar y complejizar la idea de mito, traemos un texto que está en el libro de mitología de Roland Barthes, que es de 1957. El texto es El mito hoy, que habla un poco sobre, bueno, cómo funciona en la actualidad el concepto o sea, cómo funciona en la actualidad lo mítico, que bueno, ya no tiene la forma que tenía en Atenas, en la Atenas antigua, por ejemplo, pero que tiene otras formas, ¿no? Y eso es lo que un poco él va a analizar. Es un texto también un poquito complejo, por eso vamos a focalizar solo en algunas cosas que nos parece que son funcionales a lo que nosotros estamos pensando. Lo primero que él va a plantear, que es súper importante, es que el mito no es un concepto, no es una idea, no es una materia. El mito es una forma y un modo de significación. Eso es súper importante, porque lo que él dice es que cualquier objeto, casi cualquier objeto, puede pasar a ser un mito, digamos. No es que sea algo esencial de un objeto o de una idea, sino que es un modo de significación. O sea, yo tomo algo y lo asocio, ahora lo voy a explicar en más detalle, pero lo asocio con ciertas ideas, con una cierta ideología, le doy un uso social e ideológico a ese objeto que se le agrega a la pura materia y entonces ese objeto pasa, digamos, a tener una significación mítica. Entonces, por eso no necesariamente el mito tiene que ser oral, puede ser algo escrito, puede ser una fotografía, puede ser el cine, puede ser un objeto, ¿no? Entonces, eso como para empezar, eh, La sacándolo, digamos, publicidad, de la... ¿Cómo? la publicidad La también, que publicidad, bueno. tal cual, que es como una máquina de hacer mitos Ujú. en nuestra contemporaneidad. Eh, bueno, y algo que le interesa a Barthes pensar es cómo estudiar el mito, cómo analizar el mito. Y él plantea que, bueno, el mito pertenece a la ciencia de las formas, que es la semiología, que, bueno, es la que instituyó de alguna manera Saussure. Y de ahí toma tres términos que son los que propone Saussure para analizar la lengua, que son significado, significante y signo. Haciéndolo como súper simplificado, diríamos que el significante es, dice Saussure, la huella psíquica, digamos, es la huella psíquica acústica, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, digo la palabra árbol y hay una serie de sonidos a los que ese sería el significante, que yo asocio con una imagen conceptual, que ese sería el significado. Y la unión, la asociación entre estas dos cuestiones es el signo, ¿no? Eso es lo que plantea súper sucintamente Saussure. Entonces, Barthes trae estos conceptos de la semiología clásica para pensar cómo se pueden aplicar al mito. Lo que él dice
él habla de, bueno, pone algunos ejemplos que creo que son bastante clarificadores de cómo opera un mito. Entonces, él dice, por ejemplo, estoy en la peluquería y me encuentro con una revista. Y en la revista hay un sujeto, un chico negro de color, que está con el uniforme francés y está mirando a la bandera de Francia. Entonces, ¿qué pasa? Él va a decir, hay un significado que tiene que ver con toda una historia que hay detrás de esa imagen, digamos, una historia de colonización, una historia de, bueno, cómo fue que Francia llegó a África a colonizar, cómo fue que la gente ahora en la actualidad, en la contemporaneidad, las personas africanas se ven muchas veces con la obligación de migrar de sus países porque están completamente empobrecidos también debido a la colonialidad. Bueno, hay toda una historia, digamos, detrás de esa imagen que dice Barthes, queda empobrecido, queda de alguna manera vaciado y en vez de asociar, digamos, con ese significado, aparece otro que tiene que ver con una ideología, que es la idea de, bueno, el imperialismo francés, ¿no? Como, bueno, Francia, esta gran nación que alberga a todos sus hijos, cualquier color que tengan, y esos hijos tienen una gran lealtad hacia la bandera, ¿no? Por esto, esta idea de mirando a la bandera ahí francesa. Toda esa idea que diríamos es casi publicitaria, ¿no? En la publicidad del imperio francés, es una idea, primero, algo que dice Barthes es muy importante, es histórica, ¿no? Todos los mitos tienen una función histórica, o sea, ahora, cuando escribe Barthes, en esa época, esa imagen se podía asociar a esta ideología, después tal vez pasan 30, 40 años y ya no opera de esa manera, o sea, siempre tienen un sentido contextual los mitos. Digamos, pero ahí hay todo, como decía antes, hay toda una imagen y todo un significado que se borra o que se empobrece, va a decir él, en pos de una asociación que es una asociación ideológica. Otro ejemplo que podemos pensar de la actualidad, bueno, lo que pasa con las publicidades, como mencionábamos recién, si vemos una publicidad de un auto, también hay todo un significado, hay toda una historia, ¿no? Un significado también histórico que se borra o que se empobrece de, bueno, cómo fue cuál es la historia de la construcción de un auto, ¿no? ¿Qué pasó históricamente para que llegáramos al punto de tener autos? Entonces el auto aparece como una imagen sin historia, ¿no? Como un elemento sin historia al que se le asocian otros valores ideológicos que ya no tienen que ver con el auto en sí mismo, ¿no? Como, bueno, la potencia, la masculinidad, la virilidad, el poder hacer todo, ¿no? Y ahí vemos al tipo en la publicidad ahí pasando, ¿no? Atrapando montañas, yendo en medio de la selva, ¿no? Eso ya no tiene que ver con la historia o el significado del auto, sino que tiene que ver esto, con un mito, una mitología, con un uso social, ideológico que se le da a esa imagen y a ese objeto. Quiero ver si me estoy olvidando de algo, pero esto sería como lo principal también. Sí. Sí. Eso para también. Y es importante esto, ¿no? Que digamos que ahí hay me parece que es importante para volver, porque siento también que es algo que se va hilando también en todos los distintos textos que estuvimos revisando hasta ahora, que es la idea del vaciamiento o del silencio, ¿no? Hay una parte, digo, no sé, en el texto de Spivak está este silencio, ¿no? De un montón de cosas que al no hacerse conscientes o al no problematizarse en concreto, se generan un silenciamiento del otro en lugar de una posibilidad de hablar. Y además, bueno, silencian una realidad concreta del contexto y del lugar de poder de quien está generando esa enunciación para hablar del otro. Y también esto del vaciamiento que se produce en la elaboración del mito, ¿no? Es como que el mito está trabajando, es como un signo de segunda mano, si se quiere, ¿no? Porque trabaja con sentidos y con signos previos, digamos, ¿no? Como pueden ser, digamos, no sé, en este ejemplo que vos trajiste, el nombre del africano o la bandera francesa, digamos, ya esos son signos en sí, digamos, y algunos son símbolos, pero ya esos tienen sus significados en sí y tienen su historia, ¿no? Y cómo en esta operación de la mitologización de eso
se les vacía o se les superficializa, se les banaliza esa profundidad histórica, que es lo que estabas diciendo vos, digamos, para ponerlo en funcionamiento en otro contexto y poner a jugar esos elementos en otro contexto con otros fines. Tal Por cual. eso también los mitos tienen vitalidad, aunque de manera mutable, porque no son, no necesariamente permanecen estancos. De hecho, nuestro contexto actual político es un contexto desagradablemente muy fructífero para pensar estas cosas, porque estamos a Pacto de Mayo, y yo no soy una persona nacionalista, no digo que haya una verdad de que el Pacto de Mayo sea una cosa y no otra, pero digo, la libertad, la independencia, cómo de pronto un gobierno como el que tenemos, que supuestamente tiene bastantes diferencias en términos de la cultura popular e histórica respecto de los gobiernos anteriores, puede tomar esa misma mitología nacional y utilizarla en pos de sus propios fines. Esa es la complejidad del mito, ¿no? Sí, con esto que vos decís, o sea, yo creo que eso es lo principal, lo de ocultar una historia, ¿no? O sea, se oculta, que lo mismo que pasa también con ciertas palabras, ¿no? Palabras, digo, no era lo mismo a lo que se refería Mariano Moreno cuando hablaba de libertad que a lo que se refiere en la actualidad, digo, por más críticas que le podamos hacer al señor Moreno, ¿no? Pero, digo, hay algo de cómo esas palabras que tenían una historia, digo, Revolución Francesa, ciertos ideales, ciertos valores, etcétera, bueno, quedan en este momento despojados completamente en función de una libertad de mercado, por ejemplo, ¿no? Que no respondería a esa historia de la palabra, pero que sin embargo se utiliza con ese fin. Y funciona. Y funciona de una manera súper Sin efectiva. embargo, Sí. funciona. Sin embargo, se mueve, dijo y esto, sin embargo, funciona. Entonces, digamos, para resumir y cerrar un poco esta parte de la idea de mito y de la complejidad de estos conceptos, nos interesan estas dos cuestiones. Primero, entender al mito desde estas dos aproximaciones. O sea, una como la palabra o el pensamiento mítico, que sería esta contracara o esta contraposición al pensamiento lógico, y nos interesa problematizar esta oposición, ¿no? Que se presenta como natural, ahistórica, etcétera. Bueno, no, nos interesa complejizar eso, número uno, y número dos, bueno, esto, analizar un poco el objetivo también o la intención de este espacio es poder analizar y reflexionar sobre estos mitos, sobre el funcionamiento de los mitos en nuestra actualidad, ¿no? En relación a esto que dice Barthes. Ay, no te estoy escuchando, amiga. Estás silenciada. Porque me silencié, porque me estaba moviendo. Bueno, y llegamos un poco a nuestra última autora ahí que vamos a revisar justamente para poder hacer las lecturas de estos textos y de la realidad. Y me quedé pensando un poco en esto, ¿no? Siento que esto es como yo no lo había pensado antes, capaz vos sí, Flor, pero hay algo y me parece interesante traerlo siendo gente que trabaja con el lenguaje, siendo gente de letras, como se dice, que hay un trabajo mucho con lo que no se dice, ¿no? En todas estas reseñas, todas estas reseñas teóricas que hemos traído, ¿no? Hay una importancia muy significativa de lo que no se dice, porque no se ve, porque se quiere ocultar, digo, depende con distintas digamos, intensidades de la voluntad, pero hay un tema con lo no dicho, ¿no? Con lo que está silenciado o tácito de alguna manera. Claro, lo que está sobreentendido también. O lo que está sobreentendido en las operaciones de lenguaje diversas, digo, desde un acto, digamos, la ideología que se transmite a través de un discurso público, no sé, un mito específico, digamos, también la descripción o representación de un sujeto alterno, bueno, ¿no? En todos estos lugares está ahí la cuestión de lo no dicho y
si hay alguien que se encarga, digamos, de hablar sobre lo no dicho, de dar cuenta de lo que no se dice y de cómo opera lo que no se dice o qué funcionalidades tiene esto que no se dice, es Silvia Rivera Cusicanqui en este texto que les pasamos, bueno, que es una reflexión sobre las prácticas y discursos descolonizadores, en donde habla del concepto del cheje, que ahora vamos a llegar ahí, pero primero ella empieza un poco, digamos, trabajando también el tema de la narrativa crítica. Esto lo traigo porque ella tiene otro texto que se llama Sociología de la Imagen, y en este pequeño librito que es el que nosotros les pasamos en PDF, también tiene, y les invito a mirarlo, si no, o sea, la verdad es que el texto es muy corto, pero si no lo leen, igual si pueden, deténganse un poco en en estos pequeños, estas pequeñas imágenes y los análisis de las imágenes, que son las imágenes de un calendario, y cómo ella ahí analiza también las representaciones y qué posibilidad de tomar la palabra de alguna manera, no tomar la palabra en términos de palabra, pero sí en términos de representación pictórica, se dan en estas representaciones que hacen en el calendario, ¿no? Que hacen referencia a momentos históricos de la colonización y cómo hay una suerte de narrar o sea, de mostrar otras formas de narrar a través de la imagen, de pueblos que aparte en muchos casos no tenían una escritura, digamos, codificada, como los mayas, por ejemplo, ¿no? Tenían otras formas de comunicación, otras formas de narrar, pero que a través de las imágenes lo hacen, y también estas imágenes como una forma de resistir la imposición de las narrativas coloniales y de contar la propia historia, ¿no? Entonces ella por eso elabora esta sociología de la imagen, que también es darle un lugar concreto a la posibilidad de escuchar estas narrativas, ¿no? De poder darles voz de alguna manera, darles una existencia, ¿no? En, bueno, el escenario, ¿no? En torno a los discursos coloniales y descoloniales. Bueno, y otra de las cosas que le interesa, pensando en la cuestión de la narrativa crítica a Kusikanki, es esto de desenmascarar las distintas formas de colonialismo contemporáneo, ¿no? Que decíamos, bueno, el colonialismo es un proceso en curso, aún no ha tenido un momento de finalización. Y en este contexto, lo que ella dice es que las palabras suelen estar muy desentendidas de las prácticas, y la descolonización, en ese sentido, no puede ser solamente una formulación discursiva o retórica, sino que requiere poder llevar a la práctica esas, digamos, y tener cierta coherencia, ¿no? En términos de nuestro proceder práctico, con ese pensamiento o retórica que se trata de transmitir en contra, digamos, de la reproducción de este colonialismo, ¿no? Porque hay mucha teoría, mucho bla, 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 digamos. Hay mucha teoría que es muy bonita y que dice un montón de cosas sobre la decolonialidad y demás, pero que después ves que esa teoría está fundamentalmente financiada por Estados Unidos, por ejemplo, o que esos teóricos están siendo bancados y son los que tienen los premios, las invitaciones a las conferencias, los cargos, los salarios mejores, ¿no? Están insertos en unas redes de poder académico eh, Es que que además reproducen la colonialidad. es innegable, digamos, que el estudio, la decolonialidad se ha vuelto un objeto de consumo también, ¿no? Como estos Total. pensamientos, o sea, son objeto de consumo y esto, terminan respondiendo a intereses, primero internacionales, y a intereses que no tienen, digamos, no tienen como objetivo desarmar o poner en tensión el estado de cosas, ¿no? Sino seguir reproduciéndolo. Exacto. Bueno, y ella habla en este sentido, de que una función peculiar de las palabras en el colonialismo es la del encubrimiento, ¿sí? De que las palabras, más que descubrir, encubren significados, ¿no? Y eso, ella dice que sobre todo esto se da en la fase republicana, que es el momento justamente en donde, o sea, fase republicana del colonialismo, tenemos que entenderlo así, porque ella está hablando del colonialismo contemporáneo y de que el colonialismo no ha terminado en términos de proceso
que ya no existe, ¿no? Entonces, en la fase republicana del colonialismo, se adoptaron ideologías igualitarias, muchas de ellas, digamos, inspiradas por la Revolución Francesa, muchas por la independencia de Estados Unidos, bueno. Entonces, estas ideologías igualitarias que se adoptaron, pero a la vez se quiso continuar, digamos, retaseándole derechos ciudadanos a la mayoría de la población, porque se sostuvieron dinámicas de opresión que eran propias de la colonialidad, y entonces hubo de alguna manera que encubrir un poco, porque bueno, las ideologías igualitarias entonces no estaban siendo completamente igualitarias, ¿no? Esto la lleva a pensar en este registro ficcional de los discursos políticos, ¿no? Que están cargados de eufemismos que lo que hacen es velar la realidad en lugar de desvelarla, ¿no? En lugar de mostrarla, de designarla, ¿no? Esto, sí. Discursos que se pretenden a sí mismos, bueno, esto trayendo lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, discursos que se pretenden a sí mismos explicativos, racionales, y que en realidad están construyendo una ficción. Exacto. Bueno, además es una ficción ideológica, ¿no? Por supuesto, con intereses Sí, ideológicos. total, ya cuando decís no los representantes del pueblo argentino, ya ahí estás encubriendo. Ya ahí desde la base, digamos, o sea, en el sentido de que, bueno, ¿qué pueblo, digo, quién está representado, qué intereses están representados, quiénes están siendo representantes ahí, digamos, ¿no? Qué sujetos, con qué transversalidades, digamos, con qué contextos de hegemonía ¿De qué clase o social? de Claro. subalternidad, claro, con qué color de piel, claro, con qué trayectorias a lo largo de la historia colonial, digo, hay un montón de preguntas ahí. Entonces, digo, para poner una frase muy, muy, muy obvia y conocida y muy clara, ¿no? de esto, pero bueno, esto se puede pensar de un montón de cuestiones y se puede pensar también, además, de cosas en discursos contemporáneos, obviamente. Entonces, ahí es cuando ella trae esta idea de estos discursos como registros ficcionales, ¿sí? Que construyen una idea de nación, construyen una idea de igualdad, pero que no es tal, en realidad, y que tampoco, digamos, es completamente, digamos, y que vela, ¿no? Vela una serie de hechos históricos también en muchos casos, que suponen o supusieron la opresión sistemática de ciertos grupos, ¿no? Y sobre esa sangre, digamos, se construyen después los pilares nacionales. Y bueno, y hoy en día, digamos, la nación es como una palabra santa, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto viene también a cuento de la cuestión de la mitología, y esto terminan siendo estas formas de no decir, ¿no? Estas nociones que no son dichas, como esto, ¿no? La creencia en la jerarquía racial, la creencia en la desigualdad inherente de los seres humanos, por lo tanto, a no todos les caben igual estos derechos de los que estamos promulgando para todo el mundo, ¿no? Entonces, finalmente en los hechos eso no se da. Y estas nociones ahí que quedan solapadas, lo que pasa es que se incuban en el sentido común, porque no dejan de existir, y no dejan de estar claras en los hechos. Lo que pasa es que esos hechos están totalmente tergiversados por las palabras, y las palabras sostienen un mundo ficcional donde el Estado garantiza un montón de cosas que en realidad no garantiza. Y se incuban en el sentido común, y después, dice Silvia, estallan de vez en cuando de modo catártico e irracional. Bueno, en los escenarios donde el fascismo se luce, son escenarios donde se puede ver muy claramente esto, porque hay como un estallido de esa obscenidad, ¿no? De la cosa que nos parece obscena, pero que en realidad es obscena porque de pronto está en escena, eh, no porque no estuviera antes, porque de pronto es ya algo que se dice sin pelos en la lengua, ¿no? O que se nombra de una manera muy, muy, no quiero decir cínica porque no es el término apropiado exactamente, pero
pensando no sé, digamos, Mondino sería una persona que da cuenta de cómo de pronto estas cosas pueden ser dichas con total impunidad, Y con digamos, orgullo. eh, y con orgullo, como Una persona que dice reivindicativamente. lo que piensa. Esa. Exacto, sí, exactamente, una persona transparente, digamos. Claro. Pero bueno, esa transparencia da cuenta de eso de esos sentidos que estaban encubiertos, pero sin ningún tipo de problematización sobre esos sentidos. Sí, ese es el tema, digamos, con total normalización de eso que estaba como, bueno, normalizado en los hechos, pero ficcionalizado en las palabras, ¿no? O encubierto en las palabras. Eh, Bien, y otra de las cuestiones que trae Silvia, que también nos parece muy importante, es, bueno, perdón, con respecto al tema, antes de llegar a ese concepto, que es el concepto también más troncal del texto, me interesa hablar de la cuestión de lo que tiene que ver con la economía política del conocimiento, ¿sí? Que tiene que ver con estas cuestiones que estamos comentando, que es, por ejemplo, el tema del colonialismo interno. Colonialismo interno es un término que trae Pablo González Casanovas en 1969, y él habla del colonialismo interno en las ciencias sociales, ¿sí? Que son de estructura arborescente y que están articuladas con los centros de poder del hemisferio norte, fundaciones, universidades, organismos internacionales, y es un poco de lo que estábamos hablando cuando hablábamos de, bueno, este colonialismo for export, de alguna manera, este colonialismo estos discursos decoloniales que venden tienen, en los casos en los que se insertan en lógicas de poder coloniales contemporáneas, un colonialismo interno muy fuerte y muy velado, ¿no? En sus discursos. Sería como para parangonarlo un poco con el imperialismo entronizado que tenía internalizado que le achaca Spivak a Foucault, por ejemplo, ¿no? Solo que, bueno, en estos casos muchas veces son personas del sur económico, digamos, que van a trabajar al norte a hacer, digamos, con el contenido de sus propias historias, pero con los privilegios de las academias del norte económico, ¿no? Y bueno, y termina también como regando la voz y la idea de un multiculturalismo, ¿no? Como esta existencia del multiculturalismo en el sur, en los países del sur, eh, que es un multiculturalismo fuertemente teórico, porque en la práctica hacen agua, racializado y exotizante, ¿no? También de esa multiculturalidad, ¿no? Eh, y lo que hace es neutralizar las prácticas de descolonización, porque entroniza, ¿no? En la academia, dice Silvia, el limitado e ilusorio reino de la discusión sobre modernidad y descolonización, que es una discusión compleja porque ella dice, digamos, modernidad de por sí es una construcción objetiva y a la vez subjetiva de hábitos y gestos, de modos de interacción y de ideas del mundo. No se puede, digamos, entrar y salir de la modernidad, pero aparte lo que pasa es que no hay ni pre ni posmodernidad en la visión de mundo de muchos pueblos indígenas, que no es lineal ni teleológica, ¿no? Entonces, plantear la descolonización en términos de modernización o de posmodernidad es muy complejo, porque eso no está hablando de la visión del mundo de los propios sujetos de esa descolonización, supuestamente. Claro, y además como esto que decíamos antes, como se fetichiza y se objetiviza todo este conocimiento, ya no tiene la potencia de desarmar, o sea, sería muy, muy adecuado, digamos, que la propia academia y las propias universidades se cuestionaran en sus propios fundamentos y en sus propias formas de elaboración de conocimiento, porque, por ejemplo, otras culturas traen
traen esas otras formas, esas formas alternativas de conocer y de acercarnos al mundo. Pero eso no es lo que sucede. Eso que en relación a lo que hablabas también antes de la asimilación, ¿no? O sea, ese conocimiento se asimila en los términos de la academia como, bueno, como el producto eso exótico, diferente, y también como una forma de ayornar la academia para que, bueno, para que se diga que es progre y que es... Pero Claro. no hay una verdadera... no hay una verdadera tensión ahí, o sea, debería haber realmente un cuestionamiento muy profundo de nuestras formas también de elaborar conocimiento, ¿no? Claro, del cual estos contextos carecen, y justamente lo que Silvia dice al respecto es que hace falta desmenuzar las estrategias económicas y los mecanismos materiales que operan detrás de estos discursos del multiculturalismo postcolonial y el discurso postcolonial, sobre todo en América del Norte, porque no solo ese discurso postcolonial en América del Norte es una economía de ideas, sino también una economía de salarios, de comodidades y de privilegios que te da certificados, que te concede títulos, becas, maestrías, invitaciones a la docencia, oportunidades de publicación. Pensemos además lo restrictiva que es para otras formas de conocimiento, porque presentar un pequeño proyecto de investigación para estudiantes, ya más o menos que tenés que, o sea, tomar un taller para entender cómo se llena el formulario, para, bueno, toda la burocracia y la cuestión administrativa es sumamente filtra un montón y es sumamente excluyente. O sea, tenés que hacerlo en esos términos. Si no lo haces en esos términos, si no hablas esa lengua, entonces no podés participar de esa conversación que habla de vos. ¿No? Entonces ahí de vuelta el Que te sujeto tiene queda objeto de afuera. estudio. Claro, vos sos el objeto de estudio, pero no puedes hablar. Exacto. Entonces hay una fetichización, una exotización, ¿no? Entonces se vuelve a reproducir lo mismo que se busca trascender, pero bueno, se hace agua. Y en este contexto, de ahora que traías el tema, en esta discusión, ahora que traías el tema de la atención, sí llegamos al concepto más central del texto, que es el concepto de Cheje, ¿sí? Que se escribe CH apóstrofe I latina, X y latina, que es un concepto que justamente Silvia trae en función de, o sea, Cheje en realidad es un concepto textil, ella lo trae como una metáfora, es un concepto textil de un color que se logra a través de la juxtaposición de puntos negros y blancos en un tejido. Entonces cuando uno ve ese tejido a cierta distancia, se ve gris, y cuando uno se acerca se ve puntos blancos y negros intercalados y juxtapuestos, ¿no? Este concepto de lo cheje lo trae como metáfora de lo indio en tanto ni identidad rígida ni hibridación con lo blanco, o sea, ni mezcla, porque no es que están mezclados. Este color, digamos, tiene ese efecto, ¿no? Que si vos te acercás, ves que no hay una mezcla, hay una juxtaposición. Pero si vos te alejas lo suficiente, ves que también hay una amalgama, ¿sí? Pero esto es algo, digamos, que es dinámico, no es algo y que justamente esa amalgama es posible también a través de esa juxtaposición, ¿sí? O sea, de esa contradicción de colores, ¿sí? Entonces, es la posibilidad de construir, en todo caso acá, una identidad de lo indio, que ella es lo que está pensando, desde no una identidad de lo indio, sino una identidad de lo mestizo, no desde la identidad rígida de, bueno, el pasado indígena, ni la hibridación total con lo blanco, ¿no? Porque en la hibridación ya sabemos que, como en el sincretismo en general, igual las lógicas de poder se dan. Entonces termina siendo siempre algo subsumido a lo otro. Pero de lo que se trata acá en esta idea de Cheje es de poder resaltar la coexistencia en paralelo de múltiples diferencias culturales, ¿sí? Que no se funden, sino que se antagonizan y complementan como estos puntitos que arman el gris, pero que también lo desarman. Lo arman y lo desarman, es un movimiento, ¿no? Es un movimiento, no es una cosa estática, de vuelta, ¿no? Es algo que se aleja también de lo esencializante, porque si uno piensa en una entidad rígida o piensa en una hibridación absoluta, esencializa digamos, por Y uno u resuelve otro extremo, también, ¿no? Como que y resuelve. hay algo de esta idea extendida de mestizaje, que es la que ella también pone en cuestionamiento, que de alguna manera pretende resolver esta tensión y decir, bueno, a ver, hacemos una mezcla, entonces tenemos al ciudadano criollo mestizo,
que igual sigue replicando, digamos, que tiene una subjetividad en realidad colonial, porque, bueno, cree en los mismos valores que la colonia, porque responde a esas mismas instituciones, etcétera, pero bueno, tiene un color marrón, entonces es mestizo y es una forma de resolución. Bueno, Silvia Sí. no cree en eso, ¿no? Incluso cree que eso es otro dispositivo colonial. Claro, eso es otro dispositivo colonial y además que eso, y de vuelta, digamos, vos también hacías referencia hace un rato sobre, bueno, cómo estos planteamientos como los de Foucault también al a operar desde esta lógica de poder, también le quitan la posibilidad al otro de hacerse con las herramientas para autoproclamarse de alguna manera, ¿no? Y acá pasa lo mismo en el sentido, o algo similar, en el sentido de que en esa, en esa eh, solución, ¿no? O sea, en esa Sí, en el solución en sentido términos químico químicos también. Sí. incluso, sí, exacto, se pierden esos componentes y se pierden las tensiones que pueden ser vitales, en el sentido de que pueden ser, digo vitales porque no quiero decir productivo, pero si entienden mejor con productivo, vamos con productivo, porque Sí, o pueden ser... generadoras. Sí. claro, porque pueden ser creativas, pueden ser, por eso, pueden ser vitales en ese sentido, ¿no? Eh, ella dice que cada diferencia se reproduce a sí misma, o sea, de estas diferencias que están ahí involucradas en este mestizaje no Neutralizado. solucionado, digamos, cada diferencia se reproduce a sí misma desde la profundidad del pasado y se relaciona con las otras de forma contenciosa, o sea que hay en esta mezcla un conflicto y un sostener las tensiones, ¿sí? Porque de ese conflicto y de esas tensiones es desde donde se puede ir hacia otra cosa, no volver sobre la colonialidad o volver a un pasado perdido también con esa búsqueda nostálgica a la que hacía menciones Spivak y que tampoco es algo que deje de ser positivista, ¿no? Entonces hay que Sí, también tener cuidado en ese idealizante, sentido. claro. Idealizante porque además Exacto. no es lo que sucede, ¿no? Digo, una criolla como nosotras que esté pensando en recuperar su pasado indígena, bueno, está negando toda una herencia también, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, somos esta mezcla, ¿no? O sea, sí, es Uh cierto, -huh. vivimos en un territorio ocupado, digamos, que estaba ocupado y está ocupado por otras personas que tienen otra cosmovisión y otra forma de ver el mundo, pero al mismo tiempo somos descendientes de una tradición colonizadora. Entonces, todo eso convive en nosotras, ¿no? No somos ni una cosa ni la otra. Claro, y a veces es mucho más interesante lo que una puede aportar desde su historia y lo que pueda recuperar de su historia, de sus antepasados colonizadores, por así decirlo, o digo, bueno, o situados en una jerarquía de poder o de élite o lo que fuere, que lo que pueda aportar desde no sé, un remotísimo pasado muy desconocido y supuesto por simplemente los porcentajes de mezclas de sangre que ahora hay ahí, viste que bueno, tenemos 56% de la sangre es esas cosas que se hacen generalizando también. Eh, es mucho más interesante lo que se pueda aportar a un diálogo con un otro, digamos, del lugar donde uno está posicionado históricamente, digamos, porque eh, si no, hay un borramiento de la herencia colonial y eso va en desmedro de la posibilidad de reconocer esa herencia colonial y poder pensar algo distinto de eso o no reproducir eso, ¿no? Y además porque uno está muchas veces siendo, a través de los discursos, muchas veces apropiándose de herencias, de herencias de poblaciones que fueron colonizadas, que no son exactamente la historia de una solamente Sí, por haber nacido en este o país, banalizando también, ¿no? Hay como un o riesgo, banalizando. hay un riesgo muy grande también de, bueno, en esto que hablábamos de lo mítico, ¿no? Tomar como Uh ciertos -huh. elementos pertenecientes, por ejemplo, a estas culturas ancestrales, pero despojarlas de, bueno, toda su tradición, de su cosmogonía, ¿no? Y simplemente tenerlas, incluirlas, apropiándoselas en las lógicas occidentales, ¿no? Eso también Uh -huh. es un gran riesgo. Claro, 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 claro. Sí, por eso
el riesgo mercantilizante es un riesgo tremendo siempre, como que todo se vende, entonces es complejo. Todo se vende y para todo necesitas plata, entonces bueno, es muy difícil no terminar vendiendo algo. El tema es, bueno, si hay una posibilidad de tener eso, ¿no? De poder sostener las tensiones. El tema no es, bueno, hay lugares sacrosantos que uno no puede tocar, sino es como, bueno, poder entenderse en medio de esas tensiones y no ser ignorante de ellas para generar desde esas contradicciones y desde ese conflicto interno o externo también, algo que cree por fuera de esas lógicas. Ese es el tema, no es que una entonces no pueda hacer cosas, sino es como, bueno, ¿desde dónde? ¿No? Desde qué lugar de conciencia y desde qué narrativas. Porque tampoco es que estamos diciendo, tampoco si no sería una parte, vos no te metas en esto y vos no te metas en esto, no, o sea, pero es desde qué lugares y sosteniendo qué tensiones para justamente no borrar ese pasado que lo que hace es que nos constituye y que construye este presente, ¿no? Sí. Y en ese sentido, Silvia Rivera Cusican que habla de eh, bueno, perdón, antes de seguir a esto, ella, Cheje o Alca o Aini, que son todas ideas aymara de algo que es y que no es a la vez, ¿sí? Es esta idea, que esto, bueno, Parménides lo echó por tierra muy temprano en la lógica occidental, así que no se puede ser y no ser al mismo tiempo para nosotros, pero para la comunidad aymara sí, o sea, hay algo de lo que es el concepto del tercero incluido. Entonces, es esta idea, digamos, es esta idea del conflicto en el sentido de algo que es y no es a la vez, ¿no? Este concepto de Cheje, este concepto de este gris, ¿no? Esto que decíamos como, bueno, es hasta que me acerco mucho y ahí no es gris, es blanco y negro, pero también es gris, ¿no? Entonces, bueno, es Por, esta posibilidad de movimiento. por eso también Silvia desconfía mucho de la noción de identidad y propone la idea de procesos de identificación, ¿no? También como esta idea de Exacto. movimiento que vos traes, ¿no? De que no es algo estático de, bueno, soy esto, listo, me identifico con esto, sino que es mucho más dinámico. Exacto, es totalmente más dinámico. Y ella me dice que este multiculturalismo oficial, ¿no? Del cual, bueno, veníamos hablando con el tema de todos estos teóricos del colonialismo y de las teorías decoloniales que se instalan en el norte global y operan desde las lógicas de esos centros de poder, no escapa a los discursos políticos, ya está pensando en Evo específicamente, y dice que este multiculturalismo oficial en términos gubernamentales ha sido un mecanismo encubridor por excelencia de nuevas formas de colonización, porque está pensando también en todo el extractivismo que se habilitó desde el gobierno indígena o de gran raigambre indígena que supuso el gobierno de Evo Morales, que tampoco está exento de este tipo de maniobras, ¿no? Ella está pensando específicamente en eso, y que dice que no puede haber un discurso de la descolonización, una teoría de la descolonización, sin una práctica descolonizadora, ¿no? Un poco lo mismo que trae también, o sea, bueno, muy semejante a lo que trae Spivak, ¿no? De, bueno, las palabras vacuas y los hechos que no las acompañan, y que el discurso del multiculturalismo y el discurso de la hibridez son lecturas esencialistas e historicistas de la cuestión indígena, pero que no tocan los temas de fondo de la descolonización, sino que más bien los encubren y renuevan prácticas efectivas de colonización y subalternización en la actualidad, digamos, ¿no? O sea, es como que, bueno, es una fachada y después te entrego el litio, ¿no? Está bien, yo sé que es muy complejo todas las cuestiones de geopolítica, no digo que eso, no digo que no estoy criticando desde un lugar de facilismo, pero lo que sí digo es que esto que ella está planteando opera. Y que, bueno, hay que pensar por fuera de las lógicas que estamos acostumbrados a pensar. Yo creo que estos textos, lo interesante que tienen, todos es esto que estábamos destacando, ¿no? La cuestión de lo que no se dice, lo que está encubierto, lo que está solapado, lo que está sobreentendido, y cómo estos vacíos son mucho más elocuentes a veces que las palabras que sí son dichas o que sí son escritas, y cómo a veces es mucho más nutritivo, ¿no? Escuchar eso que no está ahí de manera evidente, y que también no solamente es un llamado a atender al silencio y al vacío en ese sentido, en el sentido de lo que está encubierto, de lo que es engañoso, de lo que no está dicho,
sino también en el sentido de lo que está por decirse, de, bueno, también hay que enfrentarse a ese vacío de no poder reproducir ciertos discursos que son agradables, pero que no son discursos que resistan a las lógicas que se imponen desde la hegemonía, y poder pensar y poder decir eh, con otra coherencia respecto de la práctica, y también desde lugares que no hemos, o sea, que no han sido hollados, por lo menos, digamos, por el recorrido individual de cada uno y el recorrido de los colectivos con los que se agencie, ¿no? Es difícil tener la página en blanco, pero bueno, un poco para hacer otra cosa. Sí, y también, digamos, todos estos textos que traemos, estos conceptos, estas perspectivas, creemos que plantean eso, más allá del contenido, digamos, más allá de los temas a abordar, hay también una forma, ¿no? Una forma de pensar, una forma de elaborar, una forma de asociar, eh, que nos interesa desarmar, desandar, para también explorar otras maneras, ¿no? Porque parecería que si una quiere llegar a la verdad o si quiere, primero, bueno, el problemón de lo que es la verdad, ¿no? Pero también eso, poder construir conocimiento con otras herramientas, con otros recursos y con otras aproximaciones. Eh, Eso también implica eh, otra forma o intentar por lo menos otra forma de pensar, ¿no? Y otra forma de también de esto, de por ejemplo, aprender a cómo sostener tensiones, que es algo que el pensamiento occidental medio que no soporta tensiones, no soporta contradicciones, no soporta multivalencias, ¿no? Eh, Ujú. es muy unívoco el pensamiento occidental. Entonces, Sí. Y con respecto a eso, el binarismo no es una tensión. Eso hay que tenerlo claro. muy presente. Es una falsa tensión, porque al final es lo mismo, no importa de qué lado estés, siempre estás tirando para el mismo lado. O sea, siempre estás remando Y en no hay, círculos claro, con el no hay binarismo. un... O sea, sí, hablamos de binarismo, es esto, es una identidad cerrada que no tiene comunicación con otra, es como eso, ¿no? Hay algo de... Sí, hablamos de ideas como esto, ¿no? Que en algún momento lo conversamos de, bueno, no sé, digo, hoy se dice que la libertad es esto, y alguien que está, digamos, que está queriendo resistir a esa idea de libertad dice, no, la libertad no es eso, es esto otro. Y no es por ahí. O sea, no van a, o sea, vamos a ir alternando entre la libertad es esto, la libertad es aquello, la libertad es esto de vuelta, es aquello más allá, digo, es como, y siempre, digamos, a los hechos me remito, no estoy diciendo nada que no pase, o sea, tampoco es un descubrimiento, pero digo, reproducimos. El binarismo lo que hace es reproducir, y cuando uno reproduce sistemáticamente no sostiene tensiones ni contradicciones. Entonces, para no reproducir hay que poder sostenerlas, y lo digo porque es muy fácil caer en esa cosa de, bueno, de la lucha combativa, a disputa de un sentido, que al final lo que hace es reproducir una mecánica, no realmente buscar otra cosa, ¿no? O permitir, o generar las condiciones. Muchas veces es generar las condiciones para que otra cosa emerja, pero para eso hay que sostener los silencios, hay que sostener las contradicciones y las tensiones. Y un poco también, bueno, nada, esto es aplicado también pensándolo para los textos, ¿no? Poder también leer desde esos lugares, ¿no? Como tomando registro de cómo se elaboran estas cuestiones también en los textos que vayamos leyendo. Sí, por eso, bueno, les vamos a dejar algunas actividades para que puedan ir pensando el próximo encuentro. También con el objetivo que ya habíamos planteado desde el principio de poder hacer una lectura, bueno, de nuestra realidad, de nuestro contexto, de lo que nos está tocando vivir. Entonces, bueno, eso, vamos a plantear algunas propuestas de elaboración para encontrarnos en agosto. Ujú. Eh, Sí, bueno, las podemos detallar mejor por mail, ¿no? Igual. sí, les vamos a traer eso por mail, vamos a abrir el WhatsApp, que es para poder tener un poquito más de flujo más dinámico en el mes que no nos veamos, para dudas, consultas, intercambios. La idea no es estallarnos para nada, pero sí poder tener un espacio ahí abierto, más accesible que un mail, que a veces es algo que uno registra un poco menos, y que también decir todo por escrito y tan más formalmente es como un poco más engorroso. Y bueno, todo lo que vaya surgiendo se puede ir compartiendo por ahí, y bueno, y también un poco la idea es generar también
esa ida y vuelta, para llegar también para ir alimentando también, ¿no? Los procesos que se desencadenen en cada uno a lo largo de este mes hasta llegar al próximo encuentro. Y Bueno, para el próximo encuentro, Leído Carpentier. sí, o sea, la próxima vez ya nos metemos de lleno en la obra, pero bueno, teniendo como todas estas resonancias que se van generando a partir de lo que charlamos hoy y de lo que vaya surgiendo en sus lecturas personales. Muy bien. Bueno, nos despedimos hasta Boston, principal, así en forma de reunión. Bueno, buen fin de. Chao, chao.